define es mucho más grande que nuestras características externas, es más profundo que nuestros deseos, es mucho mejor que nuestro desempeño, porque en última instancia nosotros somos definidos nuestra condición espiritual delante de Dios. Así que nuestro objetivo este fin de semana es entender y confesar esta declaración: soy una nueva creación exaltada, transformada de ser un objeto muerto de ira por la gracia misericordiosa que hace la vida de Jesucristo mía. Y lo que hicimos hace un momento es ver las malas noticias, es ver qué es lo que somos nosotros cuando somos dejados sin salvación. Somos definidos por el pecado. Y ahora lo que vamos a hacer es hablar un poco más sobre las buenas noticias, hablando de aquel quien nos ha transformado. Pero para hacer esto, primero tenemos que finalizar sobre las malas noticias, porque si no entendemos apropiadamente lo malo, no podremos entender lo bueno. Así que veremos las malas noticias, 2 puntos. Nuestras identidades falsamente construidas nunca funcionan. Así que ves, en nuestro pecado nosotros tratamos de definirnos a nosotros mismos por nuestros propios deseos, por nuestro propio desempeño, o estamos tratando de definirnos por nuestras características externas. Y la verdad es que el pecado nunca funciona. Nuestras identidades falsamente construidas nunca funcionan. Ellas prometen esperanza, prometen libertad, prometen satisfacción, prometen llenarnos. Realmente nunca lo cumplen, nunca lo proveen. No lo hacen por mucho tiempo y definitivamente no lo harán para siempre. Seguir el pecado es una identidad aplastante y mortal, incluso aunque se sienta bien por un momento, porque la verdad es que nuestros deseos son mentirosos. Nuestros corazones no son buenos guías. ¿Saben el versículo de Jeremías 17:9? ¿Alguien lo conoce? Podemos leerlo. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Así que esto es algo difícil, pero es verdad. Nuestros deseos son mentirosos. Es difícil de creer para nosotros que somos tan engañosos en nosotros mismos. Pero si nosotros miramos a nuestro alrededor, podemos ver ejemplos de esto. Por ejemplo, las drogas son un buen ejemplo, pero lo hacen de una manera en la que tu cuerpo no ha sido diseñado para hacerlo. Así que la droga entra dentro de tu cuerpo y entonces desprende todos esos químicos y te hacen sentir bien, pero tu cuerpo no estaba diseñado para administrarse todos esos químicos, porque no ha sido diseñado para eso. Siempre entonces vas a dejar, después de haber experimentado ese tope máximo con las drogas, vas a sentir una bajada, y por causa de esa caída, porque tú te sientes mal después de eso, entonces te dices a ti mismo: necesito más drogas. Y así que vuelves a las drogas. Por un momento nuevamente tu deseo se siente lo más alto, pero como tu cuerpo no fue creado para eso, nuevamente vuelve a caer. Así que tú estás ahí en el piso cuando lo haces. Nuevamente dices: necesito drogas para estar en el tope. Y nuevamente estás en el tope y vuelves a caer. Y continúa y continúa. Puedes ver que tus deseos son engañosos y tú dices: bueno, yo no me preocupo porque nunca me metí en drogas. Pero también hay otras cosas, muchas cosas. Pornography. Por ejemplo, la pornografía. Es tan atractivo que se hace sentir bien, pero nosotros no fuimos diseñados para eso. Así que nuevamente caemos. El pastor Gerson me daba un ejemplo. Es incluso algo que nosotros podemos relacionar con los mosquitos esta semana. Un pequeño ejemplo, pero muy importante. El mosquito te pica y ¿qué sientes tú que quieres hacer? ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué es lo que quieres hacer? Quieres rascarte. Tienes la comezón y quieres rascarte. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú te rascas? Empiezas a rascarte y dices: no, necesito más. Y si empiezas a rascarte, continúas y continúas, ¿qué es lo que pasa? Empieza a sangrar, incluso se infecta. Tú piensas: sé lo que tengo que hacer. Pero en realidad no es bueno, pero tú quieres sentir, pero te das cuenta que no es bueno. Así que tú sientes cuando tú piensas: puedo hacer todo. Pero si tú comes demasiado, por ejemplo, ¿qué pasa? Lo mismo sucede con nuestra identidad. Nosotros estamos buscando cosas que le den valor a nuestra identidad.
Pero esas cosas no están diseñadas para ser nuestra identidad. No hemos sido diseñados para encontrar nuestra identidad ahí. Por lo tanto, siempre van a caer. Tenemos que pensar en el fundamento. Hay muchas cosas que son verdad sobre nosotros, pero tenemos que tener el fundamento correcto. Y si nuestro fundamento no es nuestra identidad con and we Cristo, put something else in the place y in that ponemos foundation, cualquier otra cosa en ese fundamento, incluso aunque sea algo bueno, ser una esposa, ser una madre, a pastor, un pastor, y tú haces que eso se convierta en tu fundamento, eso no ha sido para lo que has it sido will not diseñado. hold. No podrás sostenerlo. Llegará un momento en que se It caerá will crumble. y entonces se destruirá. Pero si tienes el fundamento correcto, entonces tú puedes construir. We can think of it like fuel. Tenemos que pensar como el combustible. Si tú te llenas con las cosas incorrectas, quizá tú comes demasiadas It will cosas. feel good at first. Al principio te vas a sentir bien. Hay un momento en que te enfermes y caigas. Si tú conviertes la cosa incorrecta en el centro de tu vida, puede ser que te dé energía por un tiempo, pero no lo hará para siempre. Por lo tanto, debes tener tu You identidad must fundamental be en Cristo. rescued from your sin. Debes ser rescatado por tu pecado To fuel. para entonces tener el fundamento correcto y ser To be llenado por who él. you are. Y entender entonces quién eres. Y eso nos lleva al segundo punto de las malas noticias. Estar muerto en pecado no solo significa que tú eres definido por el pecado, sino que también significa que no hay nada que puedas hacer al respecto. Tener el pecado significa ser definido por el pecado. Todas tus características Your externas, desires or your todos performance. tus deseos o tu rendimiento, como has puesto tu fundamento en eso, no puedes hacer nada para cambiarlo. Esto es qué tan malo podemos ver las malas noticias. Somos pecadores y no hay nada que podamos hacer por nosotros mismos para salvarnos. Piensen un poco en una película donde tenemos al héroe que ha sido atrapado, está atado ahí a una silla, pero puedes ver que el héroe puede mover su mano y entonces se encuentra algo de un pedazo de vidrio. Bueno, ustedes han visto películas así y lo han visto 10 veces, muchas veces. Y entonces el héroe no puede moverse solamente su mano, pero alcanza ese pedazo de vidrio. Y entonces hay esperanza. Es una mala situación, pero no tan mala, porque entonces el héroe And puede the cortar hero cuts the rope. y se salva a sí mismo. Entonces deja ahí a los chicos malos y rescata a su novia. Así que ustedes pueden ver esa situación como mala. But if I could just Pero si tan solo pudiese mover mi mano. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en Efesios capítulo 2, no es que estamos atados y que no podemos, por causa de tu pecado, tú has rechazado obedecer a Dios. No le seguirás a Él. Estamos tan determinados en nuestro rechazo a Dios que ni siquiera hay algo en nosotros que pueda ayudarnos. No hay nada que nos pueda salvar. Esas son las malas noticias. Y es importante entender qué tan malo es, para que podamos entender qué tan buenas son las buenas noticias. Que son realmente buenas, porque tú has escuchado un falso evangelio que te dice, sabes, todavía hay esperanza, no te rindas, simplemente tienes que verte a ti mismo, todavía puedes mover tu mano, todavía puedes hacer algo. Es una mala situación, pero no es tan malo. El apóstol Pablo dice, no, tú estás muerto, no hay nada que puedas hacer para rescatarte. you can't even play a part. No puedes ser parte de esto de ninguna manera. Eso significa que para ser redefinido, para ser salvado de tu pecado, para ser salvado de tu condición, alguien más tiene que hacer la obra. Y las buenas noticias es que alguien ya lo ha hecho. Las buenas noticias es que cuando tú estabas muerto en tus pecados, Dios actuó. Miren en nuestro pasaje, Efesios capítulo 2. Y noten cómo inicia el versículo 4. Miren en sus Biblias y vean qué tan malos son los versículos 1 al 3 en nuestra descripción. Pero entonces entran las buenas noticias en el versículo 4 y es introducido con dos palabras. Pero Dios. Pero Dios. Tú estabas muerto. Tú estabas caminando en tus pecados. Tú no podías salvarte a ti mismo. Pero Dios actuó. Tú estabas muerto, pero Dios intervino y Él te redefinió. Vamos a hablar en un momento cómo es que Dios nos ha redefinido, pero ahora quiero que veamos quién es el que nos redefine. ¿Quién lo hace? Porque para que tú entiendas quién eres tú ahora en Cristo, y si tú no eres cristiano, debes entender cómo eres redefinido, ¿por quién? Para eso tienes que mirarte a ti mismo y qué es lo que haces. Espiritualmente hablando, nosotros estamos ahí atados. Siempre estamos también observándonos a nosotros mismos. Siempre estamos
mirándonos hacia adentro, pensando en aquello que nosotros podemos What we need to hacer. do. ¿Qué es aquello que podemos hacer por nosotros? Pensando, ¿habrá algo de esperanza dentro de mí? Pero el cristiano se espera que haga lo opuesto. El cristiano tiene que elevarse de sí mismo y mirar para arriba, porque ya no eres definido por lo que tú eras. Las buenas noticias son que Dios nos redefine y lo hace sin nuestra ayuda. Ahora, si tú eres cristiano, eres definido por lo que Dios ha hecho. No eres el héroe que se salva a sí mismo, eres aquel que ha sido atrapado. Esto es muy importante. Deja de mirar dentro de ti en lo que tú puedes hacer. Vamos a ver en un momento cómo es que Dios ha hecho esa obra en nosotros. Pero ahí nos establece nuestra identidad. Pensar que por lo que tú haces tienes una cercanía con Dios es un mal fundamento. Esto, por supuesto, hiere nuestro orgullo. Y yo estoy seguro que de alguna manera todos ustedes están de acuerdo conmigo. Pero todavía piensas que existe algo pequeño. Tal vez estás pensando, sí, es verdad, Dios es quien me salva. O al menos yo le di una buena razón. O piensas, sí, es verdad, Él es quien me salva, pero yo le ayudé un poquito. O tienes que ayudarle. De tal modo que juegas un papel. No hemos entendido que realmente la salvación se trata de Dios. Que tú no participas en ninguna manera en tu salvación. Él es el Salvador, tú eres aquel que es rescatado. Y esto se trae en nuestro pasaje como una gran noticia. Cuando el apóstol Pablo nos dice a partir del verso 4 que Dios actúa por nosotros en misericordia. Miren el versículo 4, pero Dios que es rico en misericordia. ¿Puedes ver esa misericordia rica? Cuando tú eres pobre, puede que tengas algo de dinero, pero es difícil soltar tu dinero. Vas al mercado, preguntas cuánto cuesta algo y como sabes que es mucho, prefieres no Maybe I comprarlo. don't want to give you that money Bueno, tal vez no tengo ese dinero because I don't have suficiente. much money. A veces pensamos de la misericordia de Dios de esa manera, que Dios es misericordioso, pero tiene una misericordia pobre. Él es misericordioso, pero si nosotros lo empujamos demasiado, Él va a huir. Ya he desperdiciado demasiado en ti. Ahora te lo dejo a ti mismo. No, lo que dice el apóstol Pablo es que tú estabas muerto, pero Dios, que es rico en misericordia, Wealthy in mercy. Él le abunda en misericordia. Tanta misericordia de lo que nosotros podemos imaginar. Y Él sabe qué puede hacer con su misericordia. ¿Qué tan rico es Dios? ¿Es Dios infinito? ¿Es Dios eterno? ¿Es Dios inmutable? Entonces, su misericordia es infinita, es eterna, es inmutable. Él es rico en misericordia. No importa cuánto es lo que tú necesitas para ser salvado. Así que nosotros estamos ahí muertos. Dios que es rico en misericordia por causa de su Look gran at verse 4 amor. again. Look at verse 4. Pueden leer el versículo 4 nuevamente. Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. No solamente dice amor, no solamente dice misericordia, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. ¿Qué es lo que Él hizo? Podemos ponerlo de la siguiente manera. Él nos dio lo opuesto de lo que nosotros merecemos. La misericordia grande y el amor grande por nosotros no es que Él nos da un poquito más de lo que merecemos o algo distinto de lo que merecemos. Significa que Él nos da lo opuesto de lo que merecemos. Y está aquí en el versículo 4 y sigue. Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Incluso cuando tú estabas muerto, Dios te dio lo opuesto de lo que merecías. Porque ¿qué es lo opuesto de la muerte? La vida. Y una vida en Cristo significa que tú has sido exaltado. Estar con Jesús no es una vida vacía. Él ha sido exaltado y está a la diestra del Padre. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo es que por la misericordia y el amor de Dios se nos ha dado lo opuesto de lo que nosotros merecíamos y ahora estamos sentados con Cristo. En otras palabras, nosotros podemos decir que es por gracia. Versículo 5, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos rescató juntamente con Cristo. Y luego dice, por gracia sois salvos. ¿Entiendes lo que significa gracia? Significa que Él nos dio lo opuesto de lo que nosotros merecemos. La muerte merece la ira. La vida significa ser exaltado, estar sentado con Cristo. Así que la gracia nos da lo opuesto de lo que nosotros merecemos. Eso nos excluye a nosotros del rescate. No se trata de nuestras habilidades. No es que Dios dice, ella no merecía o no merecía Oh, eso. but she's trying so hard. Lo está intentando bastante bien. Creo que le puedo dar esperanza. No, la gracia lo que hace es mirarte ahí muerto, mereciendo la ira. Pero Dios I dice, give.
yo le daré lo opuesto de lo que merece. La gracia es maravillosa. Si tú no estás sorprendido por la gracia, es porque no la has entendido. Si tú no eres cristiano, puede ser que tú hayas pensado que el cristianismo se trata de nuestro esfuerzo para arreglarnos a nosotros mismos. Y no me malinterpretes, no quiero decir que nuestras vidas no son cambiadas, pero a diferencia de cada religión en el mundo, aparte de todos esos consejos que te da el mundo, que te dice que se trata de nosotros arreglándonos, nosotros vemos que se trata de Dios rescatándonos. Él arregla aquello que nosotros no podemos arreglar. Las malas noticias son tan malas, pero las buenas noticias son tan buenas, porque es por gracia. Y es por eso que debe ser a través de la fe. Sé que estamos hablando de muchas palabras que se encuentran en la Biblia, pero son importantes. Si luego tienes preguntas acerca de Dios, debemos entender esta gran misericordia, este amor tan maravilloso y que es a través de la gracia y la fe. La fe significa que nosotros lo recibimos por gracia, gratuitamente, sin hacer nada. Mira eso en el versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Mira ahí el versículo 8. Y léelo para ti mismo. Mira qué es lo que dice ahí sobre la fe. Fe es sobre ti recibiendo ese regalo gratuito, sin hacer absolutamente nada, sin esforzarte, sin haberlo ganado. La fe es lo opuesto de la obra. Hay una canción de Navidad, o una tradición, mejor dicho, en Navidad, donde nosotros entregamos presentes y los recibimos. Si nosotros nos alegramos al dar esos obsequios, pero por lo general tú tienes que ganártelo, tienes que esforzarte. That's why you take pride in it when you give a gift. Es por eso que es algo importante cuando das ese regalo. Pero, ¿y qué es lo que haces cuando tú recibes un regalo? Nada, no haces nada. Tú lo recibes simplemente. Es por esta razón que es tan difícil entenderlo, porque nuestra mente es orgullosa. E incluso cuanto más grande es el regalo, es mucho más difícil para nosotros entender eso. Si yo te regalo algo pequeño, tú dices, bueno, gracias. Pero si te compro una casa, ¿qué es lo que vas a decir? Tú vas a decir, ¿qué posiblemente tú dirías? Decir, esto es demasiado. ¿Qué he hecho? ¿Por qué estoy recibiendo esto? It's so great. Te confunde porque es tan grande. Así es la gracia de Dios para nosotros. Así es la obra de Dios tan grande por nosotros. Y el apóstol Pablo dice eso. No tienes que esforzarte para recibir, pero el regalo es tan grande que tú piensas que debes hacer algo. Pero dice el pasaje, no por obras, sino Stop por doing fe. it and receive. Deja de pensar de esa manera y recíbelo. Como creyentes, como cristianos, nuestra identidad no se define en lo que nosotros hacemos, sino por lo que alguien más ha hecho. Y ni siquiera nosotros proveímos la razón para eso, simplemente lo recibimos como un regalo. Así que como cristianos decimos, he sido transformado de ser un objeto de ira por Dios, por su gracia, transformado. No me lo he merecido, he trabajado para eso, simplemente por Él, aunque sea algo tan grande, difícil de creer para mí. Amen. Así que algunas cosas que diremos para que podamos digerir lo que estamos diciendo. También, así como su estómago se va alistando para digerir en un momento la comida, permitamos que primero nuestro espíritu digiera esto. Porque esto que acabamos de decir es el primer paso para entrar en una identidad como cristiano. Creyente, tú tienes que recordarte a ti una y otra vez. Mi identidad no se basa en mí o en lo que yo haga. Ni siquiera un poquito. Soy definido por lo que Dios ha hecho por su gracia. Tienes que decirte esto a ti mismo. Soy definido por lo que Dios ha hecho por su gracia. Si tú piensas respecto de ti por lo que tú mereces, estás perdiendo tu identidad. Porque tú no eres lo que mereces. Si tú has sido salvado por Cristo, tú eres lo opuesto de lo que mereces. Debes decirte a ti mismo, soy lo opuesto a lo que merezco. Merezco condenación, merezco pagar mi culpa, merezco vivir como un fracaso. Pero no soy ninguna de esas cosas, soy lo opuesto a lo que merezco. Dios me ha redefinido por su gracia. A algunos de ustedes puede que no les guste esto porque quieren ser sus propios héroes. Y cristiano, tienes que recordarte esto constantemente porque hay una parte todavía de ti que quiere ser el héroe. Entiendo cómo se siente esto. Sucede bastante normal. Es por esta razón que los superhéroes son tan populares. Esta es la razón por la que yo sueño cada noche en ser Iron Man. Me avergüenza, pero es verdad.
Yo quisiera ser mi propio héroe, quisiera ser el héroe de alguien más, quisiera ser el héroe para mis hijos. Es por eso que los pequeños van ahí al campo. Pero la verdad es que cuando vemos nuestros deseos, si tú tratas de ser tu propio héroe, tú realmente vas a fracasar. Y si tu logro más grande está ahí en tu identidad, si tú estás construyendo tu identidad en el fundamento donde tú eres el héroe, it will crumble. entonces caerá, se desplomará. Pero como un creyente, nosotros podemos descansar, porque tu necesidad de alcanzar significado, propósito, se ha terminado. Es Dios quien te da una identidad de seguridad, de importancia y de propósito. Tú tienes que entender que ha sido finalizado y puedes ahora descansar en la realidad de que eres un objeto de la gracia de Dios. No eres definido por tus características externas, no eres definido por tus deseos, no eres definido por tu desempeño, eres definido por lo que Dios ha hecho por su misericordia. Y esto es para ti realidad. No importa qué tan grandes sean esos deseos que sientes, no importa qué tan difícil sea tu situación, You are not defined by those things. no eres definido por ninguna de esas cosas, porque tú estuviste muerto, pero Dios